el dólar como una montaña rusa. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Contra todo pronóstico, el dólar ha comenzado a bajar su precio en el mercado informal cubano después de haber alcanzado los 200 pesos por unidad hace apenas unas semanas. No se trata de que la moneda nacional haya recuperado frente al dólar estadounidense su valor, porque la economía muestra señales de recuperación, la crisis continúa marchando a peor, ni que el éxodo masivo se haya ralentizado o detenido, sino que, según parece, el mercado ha respondido así a una persistente campaña en los grupos de compra y venta en redes sociales. Numerosas personas coinciden en afirmar que, tanto esta vez como las anteriores que ha ocurrido un comportamiento similar, solo se trata de un ardid de revendedores para invertir lo que ganaron cuando el dólar alcanzó su pico histórico más alto. Llegado el momento, probablemente hacia los días finales de año, volverá a subir el precio por encima de los 200 pesos cuando aumente la demanda. No son pocos los que se atreven a afirmar que este descenso brusco responde a una jugarreta donde incluso pudiera estar involucrado el régimen cubano, no solo porque varias publicaciones en Facebook dejan ver que a veces un mismo mensaje se reproduce palabra por palabra desde varios perfiles falsos, sino porque algo similar sucedió en los años 90. Se ha dicho que, entonces, para bajar la tasa informal, que en aquella ocasión alcanzó el pico de 150 pesos, el Banco Central de Cuba debió inyectar cierta cantidad de dólares en el mercado negro. Circulan por ahí testimonios de personas que afirman haber vivido la experiencia durante aquellos años eufemísticamente llamados periodo especial. En particular, cuentan sobre varias gasolineras de la capital que parecían funcionar como una especie de cadeca improvisada y por lo tanto niegan que sean rumores o leyendas urbanas esas historias sobre revendedores que, a la luz pública, sin temor a la policía y hasta posiblemente bajo su protección, sacaban del bolsillo los fajos de billetes para revenderlos a mitad de precio. Mito o realidad, lo que pudo ocurrir en aquel momento. Lo cierto es que ahora nada lógico explica lo que está sucediendo por estos días, aunque varias señales, más en el ciberespacio que en la calle, apuntan a que algunos no dan la cara que estarían metiendo la mano en el asunto, y los revendedores no serían los únicos hacedores de mercado, ni tampoco los más poderosos ni los más beneficiados, porque si bien es cierto que 200 pesos cubanos por dólar es un precio casi imposible de pagar por la mayoría de los cubanos, y que más de un comprador expresó públicamente su negativa a aceptar una tasa sin dudas exagerada, también lo es que los vaticinios de que el dólar contra los 300 pesos hacia diciembre hizo cundir el pánico y terminó de convencer a los indecisos de cambiar sus ahorros a cualquier otra moneda fuerte que no sea el cada vez menos útil peso cubano. La demanda en ningún momento ha disminuido, mucho menos cuando la oferta de divisas en las casas de cambio del Banco Central desde el inicio de las ventas ha sido insuficiente, más bien irrisoria, y hoy se ha reducido más. La prueba no hay que salir a buscarla en ningún documento ultrasecreto del gobierno, porque, sencillamente, está en la insatisfacción general de quienes acuden a las cadecas, así como en las colas inmensas, con personas que aguardan hasta más de 15 días por su turno para poder comprar, peor que las filas por alimentos y mucho más supervisadas por la policía. Pero advierto que defino supervisadas y no controladas, porque, tal como está la situación en esos lugares, dominados por una especie de hampa tolerada, debería decir protegida, no se puede hablar de un verdadero control en pos de la disciplina o el cumplimiento de la ley. Incluso reportajes de la televisión oficialista han dado cuenta de que estas colas de cadeca, al igual que las que se hacen por alimentos en todo el país, también están dominadas por coleros y revendedores. Hasta ahí lo que sabemos sobre lo que está sucediendo en las calles, pero en las redes sociales, donde hoy se están manejando estas raras oscilaciones que no tienen explicación, a no ser en el alud de los perfiles falsos que han inundado los grupos de compra y venta, desde los cuales no solo se trolea a quienes venden el dólar por encima de los 170 pesos cubanos, sino que publican ventas falsas o se anuncian la compra de grandes cantidades de dólares por mucho menos de lo que realmente cuesta en el mercado informal. Están, además, quienes aseguran que se trata de una campaña
que tendría su cuartel general en la Universidad de Ciencias Informáticas, y hasta se han encontrado como prueba alguna que otra publicación posteriormente eliminada, al parecer adjudicándose estas batallas de ideas contra unos revendedores sobre los cuales el discurso oficialista ha querido descargar las culpas no solo de una tasa de cambio informal que es el reflejo de la descontrolada inflación y lo mal que está saliendo la tarea de ordenamiento, sino por carambola de los altos precios, la escasez de alimentos, la falta de medicinas y hasta la extinción de los dinosaurios. En lo particular, creo que el dólar apenas está bajando frente al peso cubano para dentro de poco remontar nuevamente hasta ese pico entre los 190 y los 200 pesos, que en las actuales condiciones de miserias que padecemos les sería difícil superar. Mi recomendación es que, como en una montaña rusa, mientras no logre usted bajarse del carro, se agarre de todo cuanto sea firme, fuerte y seguro, y la moneda nacional no lo es. Protéjase cuanto pueda y cuida a los suyos, porque dentro de poco vienen curvas más peligrosas, mortales, y hay pocas garantías de salir ilesos. Siguiendo con las noticias, el gobierno dice que ahora recopila información sobre la situación económica de los hogares cubanos, en medio de una crisis sistemática que repercute en todos los ámbitos de la familia cubana. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, está desarrollando una encuesta nacional sobre la situación económica en los hogares que, según publicó el diario oficialista Grama, tiene la finalidad de obtener información que permita ofrecer una panorámica sobre la situación socioeconómica de los ciudadanos cubanos. La encuesta arrancó el 16 de octubre y se extenderá hasta el 26 de noviembre y pretende, fundamentalmente, recopilar información sobre los gastos e ingresos de la población cubana. Este trabajo se efectúa a partir de una muestra probabilística alrededor de 12.000 viviendas ubicadas en zonas urbanas de las diferentes provincias de la isla, señaló la nota. No explica por qué el sondeo no se extiende a áreas rurales, donde una parte importante de la población vive en condiciones muy precarias. Según la ONEI, en este sondeo, que fue incluido en 2006, el módulo opinativo para complementar los estudios sobre la situación económica de los hogares y caracterizar de forma adecuada un conjunto de indicadores socioeconómicos en función de los criterios de la población. La nota dice que la información que aportan los ciudadanos solo se utiliza en la formación de agregados estadísticos, no de manera individual, respetando la confidencialidad de lo declarado por los sujetos encuestados. Una investigación presentada la semana pasada por el Independiente Observatorio Cubano de los Derechos Humanos señala que más del 72% de los cubanos vive bajo el umbral de la pobreza y solo el 14% espera que su situación personal mejore en el futuro. La crisis alimentaria continúa siendo el principal problema de las familias cubanas, seguido a la llamada tarea de ordenamiento, el conjunto de medidas económicas impulsadas por el régimen tras la que se desató la inflación galopante. Además, entre los cubanos aumenta la percepción sobre el sistema político y el gobierno como un problema. Según el sondeo de la OCDH, solo 1 de cada 10 cubanos considera suficiente la calidad de su alimentación y la de su familia. Para la mayor parte, el rendimiento de los productos adquiridos con la libreta de racionamiento es de solamente unos 10 días al mes. Otro de los temas abordados fue el de la situación sanitaria en Cuba, donde el 55% de los encuestados dijo que tienen la necesidad de hacer un tipo de regalo o pagos para ser atendidos en el sistema de salud pública, y 8 de cada 10 cubanos no consiguen en la farmacia los medicamentos que necesita. Respecto a la vivienda, la investigación indicó que el 44% de las viviendas del país necesitan rehabilitación o reparación y el 12% están en peligro de derrumbe. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos